Hola queridos niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con un nuevo video de geometría en el cual repasaremos acerca del área y perímetro de figuras. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el quinto año básico. Para comenzar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en la guía, guardando el material en el portafolio de la asignatura, y recuerden enviar fotografías de las actividades para la retroalimentación y evaluación de su trabajo. Objetivo de este video: repasar y calcular área y perímetro de diferentes figuras con motivación e interés. Habilidad: repasar y calcular. Actitud: con interés y motivación. Y conocimiento: área y perímetro de diferentes figuras. ¿Para qué? Para resolver ejercicios de cálculo de área y perímetro en diferentes situaciones. Y cómo, identificando figuras, aplicando fórmulas y desarrollando actividades asociadas al contenido en una guía de trabajo. Instrucciones del trabajo. Ya conocimos acerca del cálculo de área y perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios, paralelogramos y de estas figuras también en figuras compuestas. Y hoy desarrollaremos nuevas actividades para repasar este contenido. Estoy segura que lo harán súper bien, así que mucho éxito. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos. En el desarrollo, realizando las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 que están en su guía. Y en el cierre, desarrollando la actividad final para sintetizar y evaluar el aprendizaje. Esta actividad está destinada para un total de 90 minutos. Si necesitan más tiempo que ese, no hay inconveniente e incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Para comenzar, una pregunta indagatoria. ¿Cuál es el área de la figura compuesta que se muestra en la imagen? Una vez que repasemos, ¿cierto?, cómo se calcula el área de diferentes figuras y también de figuras compuestas, vamos a poder darle respuesta a la interrogante. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar a ver este video, debieron responder las preguntas de activación de conocimientos previos. Si aún no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. ¿Qué es el perímetro y el área? Vamos a ver entonces. El perímetro corresponde a la medida del contorno de una figura. Tenemos aquí un cuadrado, un rectángulo y un triángulo rectángulo. Vamos a ver entonces cuál correspondería al perímetro. El perímetro correspondería al contorno de lo que, según lo que dice la definición, es decir, a lo que rodea esta figura y que está de color rojo. En el área corresponde a la medida de la superficie de una figura, es decir, lo que está al interior, lo que está coloreado entonces de azul. Recordemos también cómo se calcula el área y el perímetro de diferentes figuras. En el caso del cuadrado, el perímetro debo calcularlo sumando todos sus lados. Como todos sus lados son iguales, sumamos 4 veces el 6, lo cual nos da como resultado 24 centímetros. En el caso del rectángulo, también debemos sumar todos sus lados y como los lados opuestos son paralelos, miden lo mismo. Ya este mide lo mismo con ese y este mide lo mismo con este otro. Entonces, por lo tanto, repetimos 2 veces el 4 y 2 veces el 15. Y ahí obtenemos como resultado 38 centímetros. Y en el caso del triángulo sumamos sus tres valores, ¿cierto? Tenemos 10, 6 y 8, lo cual nos da como resultado 24 centímetros. En el caso del área del cuadrado es A por A. Y como tienen la misma medida, entonces es 6 por 6, lo cual nos da como resultado 36 centímetros cuadrados. En el caso del área del rectángulo, ¿cierto?, es largo por ancho, 15 por 4, y eso va a ser igual a 60 centímetros cuadrados. En el caso del área del triángulo, tenemos una fórmula que es base por altura dividido por 2. En este caso, la base es 6, la altura es 8. El valor de la hipotenusa no lo utilizamos para calcular el área, solamente para calcular el perímetro. Entonces, reemplacemos en la fórmula. Base por altura, 6 por 8, dividido por 2. 6 por 8 nos va a dar 48. Y eso dividido por 2 nos da un total de 24 centímetros cuadrados. Ahora recordemos también cómo calculábamos el área de paralelogramos y de trapecios. En este caso tenemos un paralelogramo y para ello necesitamos conocer su altura y su base, ya que la fórmula del área es base por altura. Solamente esas dos medidas, no hay que dividir por 2. Entonces el área va a ser
base que es 5 y altura que es 6. 5 por 6. El resultado va a ser 30 centímetros cuadrados. En el caso del trapecio necesitamos tres medidas. La altura, una base 1, que es la medida más larga, y una base 2, que es la medida más corta. Y la fórmula corresponde a altura por la suma de base 1 más base 2 dividido por 2. O sea, si yo aplico lo que tengo aquí, estas cifras que tengo acá, en la fórmula vamos a obtener lo siguiente. 6, que es la altura, por 12, que es esta base, y 8, que es esta otra base, dividido por 2. Entonces calculamos. Primero tengo que hacer lo que está en paréntesis, 12 más 8 me va a dar 20. Y ahí obtengo 6 por 20 dividido 2. 6 por 20 es 120, dividido 2 me va a dar 60 centímetros cuadrados. Y ahora recordemos también cómo calculábamos el área de una figura compuesta. Recuerden que hay figuras compuestas que sí vemos figuras conocidas y hay otras que nosotros tenemos que separarlas, ¿cierto? Entonces, una vez que las separo, encuentro en ellas y calculo el área por separado y luego las sumo todas. Vamos a ir viendo. En esta figura no tengo ninguna figura separada por color o algo en el estilo, sino que tengo que ir yo buscando y haciendo rectas para poder encontrar figuras conocidas. En el primer caso voy a generar un rectángulo de lado 7 y de base 2. Otro rectángulo que va a medir 4 centímetros por 2 de alto. Un cuadrado que va a medir 4 por 4 y una figura D que corresponde a un trapecio. Entonces, calculemos el área de la figura A, que corresponde a largo por ancho, ¿cierto? O A por B. Por lo tanto, voy a tener el largo que es 7 y el ancho que es 2. 7 por 2 va a ser igual a 14 centímetros cuadrados. Vamos al área de la figura B, que también es un rectángulo, igual es largo por ancho, y voy a tener, que dije que era 4. ¿Por qué 4? Porque esto en total mide 10, y tengo que ir separando también las medidas, pero tengo que restarle estos 4 que no los considero, y además estos 2 que tampoco los considero. Entonces 10 menos esos 4 y esos 2 van a ser 4. Entonces 4 por 2, y 2 porque esta es la altura. Y eso me da un total de 8 centímetros cuadrados. El área de la figura C, que corresponde a un cuadrado, entonces A por A, mide 4, aquí, ¿cierto? Y aquí también mide 4, ¿por qué? Porque acá tenemos 6, pero le restamos estos 2 centímetros. Por lo tanto, tenemos 4 por 4, es 16 centímetros cuadrados. El área D, que corresponde a un trapecio, tenemos que reemplazar los valores. Su altura será 2, su base 1 será esta completa, que corresponden a 6, y su base 2 va a ser esta que está aquí, que corresponde a 4 centímetros. Reemplacemos entonces. Tenemos altura 2 por 6 más 4 dividido 2. Y 6 más 4 nos va a dar 10. 2 por 10 nos va a dar 20 dividido 2 va a ser en total 10 centímetros cuadrados. Ahora entonces debemos sumar todas las medidas que encontramos de las áreas. El área total entonces va a ser área A más área B más área C más área D. Entonces reemplacemos los valores. Área A es 14, área B es 8, área C es 16 centímetros cuadrados y el área D es 10 centímetros cuadrados. Eso en total nos da 48 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos repasado? Que el cuadrado, su área se calcula A por A, porque miden a todos los lados iguales. El rectángulo es A por B o largo por ancho. El triángulo es base por altura dividido por 2. El paralelogramo es solamente base por altura, sin dividir por 2. Y el trapecio corresponde a la altura por la suma de la base 1 más la base 2. Todo eso dividido por 2. Y las figuras compuestas se separan en figuras conocidas, ¿cierto? Y luego aplico la fórmula de cálculo de cada una de ellas para finalmente sumar todas las áreas que haya encontrado. Ahora podemos dar respuesta entonces a nuestra interrogante del inicio. ¿Cuál es el área de la figura compuesta que se muestra en la imagen? Vamos a calcular entonces. Para eso tenemos que ir encontrando figuras conocidas. En primer lugar tenemos una figura A que corresponde a un cuadrado, ya que tiene lado
4 centímetros y 4 centímetros. Vamos a multiplicar 4 por 4 y eso nos va a dar 16 centímetros cuadrados. Vamos a una figura B, que corresponde a esta figura que está aquí, que es un paralelogramo. Y entonces vamos a calcular su área, lo cual corresponde a una base por la altura. Base corresponde a esta medida. ¿Ya? No importa que la medida esté aquí o acá, porque eso significa que mide lo mismo. ¿Ya? Y la altura es 4 centímetros. Entonces base por altura, 5 por 4, y eso me va a dar 20 centímetros cuadrados. Luego una figura C, que corresponde a un rectángulo, que está pintado de color morado, donde es largo por ancho, o sea, 8 por 4. Y eso me va a dar como resultado 32 centímetros cuadrados. Nos vamos a la siguiente figura, que corresponde a la figura D, que está aquí este triángulo, que tiene base 3 y esta misma altura que comparte con el cuadrado, que es 4 centímetros. Base por altura dividido por 2, o sea, 3 por 4 dividido por 2, y eso me da 12 dividido 2, y finalmente 6 centímetros cuadrados. Y por último, la última figura que tenemos aquí, que corresponde a un trapecio, donde su altura es la misma que esta, 4 centímetros, su base 1 es 7 y su base 2 es 4. Reemplacemos. Altura, base 1, base 2. Sumamos 7 más 4, que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Y nos va a dar 11. 4 por 11 dividido 2. Y 4 por 11 son 44 dividido 2, y esa división es 22 centímetros cuadrados. Ahora entonces sumamos todas las áreas que obtuvimos. Área total entonces va a ser 16, la del cuadrado, 20, la del paralelogramo, 32, la del rectángulo, 6, la del triángulo, y 22, la del trapecio. Por lo tanto, el área total es 96 centímetros cuadrados. Entonces el área es 96 centímetros cuadrados. Muy bien, respondimos entonces a nuestra interrogante. Ahora nos vamos a las actividades de desarrollo. Para eso vamos a trabajar en la guía de aprendizaje número 3. Actividad de desarrollo número 1. Deben observar los siguientes cuadrados y rectángulos y luego calcular su área registrando las medidas de los lados correspondientes. Cálculo de área entonces lo hago aquí y el resultado final lo escribo donde dice área. Actividad de desarrollo número 2. Relacionar la figura de la columna A con el resultado del cálculo de su perímetro. Ojo, perímetro, o sea, suma de todos los lados. Si falta alguna medida, ustedes la colocan, ¿ya? Y entonces hago el perímetro de esa figura y encuentro cuál de estos es el resultado correcto. La actividad de desarrollo número 3, dice, colorea de rojo la base y de azul la altura de las siguientes figuras. Primero tienen que hacer eso, ¿ya? Y luego calcular el área aplicando la fórmula que corresponde. Recuerden que la fórmula del paralelogramo es base por altura y la del triángulo es base por altura dividido por 2. Aquí también va el cálculo, reemplazo en la fórmula y aquí solamente el resultado del área con su unidad de medida. En la actividad de desarrollo número 4, aplicar la fórmula, ¿cierto?, para calcular el área de los siguientes trapecios. Escribo la fórmula, reemplazo los valores que me da el trapecio y finalmente, ¿cierto?, calculo. El área final la anoto aquí como resultado. En la actividad de desarrollo número 5 tenemos figuras compuestas. Entonces las vamos a descomponer en otras que sí conocen. Lo único que les doy de pista yo es que tengo 3 figuras en cada una de ellas. Entonces ustedes van a tener que calcular el área de cada una de ellas para luego sumar aquí donde dice área total todas las áreas obtenidas. Por último, la actividad de cierre, sintetizar y evaluar el aprendizaje de esta unidad. ¿Qué aprendiste durante esta unidad? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Y qué alternativa refleja su aprendizaje de este tema? Recuerden que pueden revisar las páginas 135 a las 155 para reforzar los contenidos y apoyarse también en el desarrollo de las actividades. Ahora entonces el turno de ustedes de desarrollar la guía número 3 para ejercitar sobre este contenido. Si tienen alguna duda, volver a revisar este video o me pueden enviar sus consultas. Yo sé que lo harán súper bien, así que no olviden tampoco enviarme sus evidencias para poder revisar su
sus actividades. Ya que se encuentren muy bien, muchos cariños.